nuestra invitada de hoy es internacional, que su nombre es Alina Narciso y que nos estamos conectando con ella desde Italia, desde Nápoles, a ver si podemos sumarla a esta transmisión. Estamos haciendo lo posible para sumarla. No la tenemos en línea, pero ya estamos en eso. A ver si la podemos sumar. Alina Narciso, dramaturga italiana, organizadora también del Festival Internacional de Dramaturgas. Ella es la creadora artística, la fundadora del concurso de las diferencias. Lo decidimos hacer en este horario para que pueda sumarse. Ella está viviendo en Nápoles, Italia, así que con la diferencia horaria va a estar siendo las 11 de la noche por allá. Estas charlas que la colectiva de autoras está haciendo, bueno, la idea es conversar con dramaturgas, con autoras destacadas, y bueno, hoy queremos invitar a participar de esta conversación a una querida amiga que conozco desde ya hace un buen tiempo y que se llama Alina Narciso. Vamos a ver si nos podemos ya conectar con ella. Hola, Alina, ¿cómo estás? bien, Bueno, bien, qué alegría verte. estuvo un poquito complicada la conexión, pero ya estamos. Sí, sí. Benvenuta. Grazie. Bueno, Grazie. les contaba antes que Alina Narciso es dramaturga, es directora teatral, es la fundadora y directora de la compañía teatral Metec Alegre. Es una compañía que ella inició en Italia, pero que ahora continuó en Cuba y de la cual vamos a estar ya hablando. Y es también la creadora y la directora artística del evento La Escritura de la Diferencia, de la cual también vamos a estar hablando, porque es un evento que en este momento se encuentra abierta la inscripción para participar. Y bueno, vamos a estar comentándoles a todas cómo es esto. Pero bueno, Alina, gracias por estar, gracias por... Son Gracias las 11 a de la ti. noche ya. Sí, aquí en noche. Sí. Exacto, pero bueno, ahí estamos. Bueno, yo decidí titular esta charla, esta entrevista, conversación, como la creación en tiempos de confinamiento. Así que bueno, me gustaría arrancar con esa premisa para que charlemos un poquito de esto, ¿no? Y hablemos cómo te está tratando estos tiempos, cómo te encontrás en este confinamiento y cómo es tu relación con la creación en estos momentos. Bueno, Italia fue el primer país que empezó con todo eso. Entonces, ya yo llevo 2 meses y medio en confinamiento. Y sí, eso es muy Sí, duro, muy difícil. Pero tengo que decir que en un momento muy difícil de mi confinamiento, cuando ya llevaba bastante tiempo y tenía como una sensación que nada, que eso nunca acababa, una sensación difícil, fea. Fue el momento en que la red de la escritura de la diferencia me dio la fuerza de seguir trabajando. Teníamos que promocionar la convocatoria del concurso de la escritura de la diferencia. Yo estaba como un poco, había dejado, porque con todo lo que estaba pasando no sabía si se podía seguir o no. Y puse
un mensaje en la chat de grupo de toda la coordinadora nacional. Allí hubo un intercambio entre todas muy lindo, muy, muy que me ayudó a volver a encontrar la motivación, el por qué hay que seguir trabajando y seguir con el arte y creando, produciendo teatro, porque, bueno, eso nos puede salvar en este momento. Claro, lo importante de tener una red de contención, ¿no? De autoras en este caso, vos tenés una red internacional de dramaturgas y lo importante que es sentirse contenida por los No te pares, oigo ¿no? bien, pero bueno, sí, lo importante de Sí, esto de encontrarse, de tener una red de contención, ¿no? De encontrarse contenidas en de encontrarnos contenidas en este momento. Sí, estaba justamente diciendo que pertenecer, formar parte de una red de creación, de creadoras, de, bueno, cualquier comunidad en ese momento quiere decir tener un apoyo, una fuerza mucho más grande. Y siendo una red de creadoras, también es muy importante en este momento que nosotros los artistas nos sentimos un poco aislados, ¿no? Como que no somos tan importantes en los problemas de la sociedad más urgentes y y entonces tener la posibilidad de intercambiar con otras creadoras, eso es muy importante porque nos ayuda a volver a encontrar las razones de nuestro trabajo en este Claro, momento tan difícil. tan difícil, ¿no? Para todas. Porque, bueno, uno también en algún sentido ya vivía antes una especie de confinamiento, ¿no? Esto es como un confinamiento del confinamiento, porque nos sucede a las autoras que ya estábamos un poco confinadas, fuera de las programaciones oficiales, comerciales, no editadas, no en los currículas de las universidades, ¿no? Es un problema que nos Claro, afecta. claro. De allí nació la escritura de la diferencia hace 20 años. Han pasado 20 años, parece increíble. 20 Y, años tiene la edición. sí, tiene 20 años. Empezó en el 2000 y en el 2000 en Barcelona. Estamos en 2019, pero empezó a pensar, la pensamos en el 2009, no, 1999, 99, claro, y la lanzaron en el 2000. en el Sí. 2000. ¿Y cómo fue Así ese que somos. inicio? ¿Cómo surgió? ¿Por qué surgió? Esa surgió de la sencilla observación de la cartelera de los teatros, que no llevaban obra dirigida por mujeres ni obra montada a partir de una obra escrita por mujeres. Y de Sí, allí empecé a pensar sobre de este tema. Me di cuenta que yo en aquel momento vivía en Barcelona. Me di cuenta que la misma situación estaba en Italia como en España. Llamé a algunas otras dramaturgas de Barcelona, empezamos a pensar sobre este tema y qué se podía hacer. De allí empezó la idea de hacer como un llamado a toda la dramaturga. De allí nació una asociación que sigue trabajando en Barcelona, que se llama Vacas, dedicada a la escritura de las mujeres. Y de allí empecé a organizar la primera edición de la Escritura de la Diferencia, que eran solo dos países, Italia y España. Y luego ha ido creciendo. Ahora somos 14 países. 14 países, es 14 países. impresionante. Sí, sí. Impresionante, sí. Y la primera edición empezó en Barcelona, después ¿cómo siguió? La segunda, la primera segunda fue un poco raro, la primera en Italia, la segunda se hizo en Nápoles porque yo volví a Italia y me llevé Sí, el evento conmigo. Y hicimos 4 ediciones en Italia
que en Italia se sumaron Argentina y Cuba, y empezamos con esas cuatro ediciones con 4 países: Argentina, Cuba, Italia y España. Y luego, después de la 4ª edición, no encontré fondos para seguir haciéndola en Italia, y eso pareció un cuento de hada, pero fue así. Escribí a todos los países diciendo que no podía más porque no había encontrado recursos. Y en Cuba, donde yo ya me conocían porque había hecho un proyecto de intercambio, había montado un espectáculo mío, me contestaron, el Consejo Nacional de Arte Escénica de Cuba me contestó diciéndome que estaban interesados a hacerla ellos en Cuba, y tenía que ir allí para definir todo el plan económico y de organización. Me monté en avión y fue corriendo allí, y de allí cambió mi vida completamente, porque yo pensaba de hacer una edición allí y luego volver a Italia. Pero en realidad ya la primera edición en Cuba, que fue cuando tú participaste, Claro. en Santiago, Santiago, en el 2011. el 2011, fue tan linda y tan rica que empezamos a pensar que quizá Cuba podría ser el lugar correcto, justo para ese evento. Y en realidad así ha sido, porque desde Cuba ha sido mucho más fácil la participación de otros países de Latinoamérica, que en Italia hubiera sido demasiado complicado, y poco a poco cada edición se han ido sumando otros países. Y ahora es imposible volver a Italia, ni yo quiero, porque mientras tanto mi vida ha cambiado en los últimos 5 o 6 años. He vivido más allí que aquí, y allí tengo un grupo de trabajo que para mí es muy importante. Has armado tu compañía Metec Alegre también en Santiago, ¿verdad? Desde ahí has trabajado, Sí, has dirigido sí, espectáculos. sí. Sí, Sí, hay en Santiago de Cuba un grupo de trabajo artístico y de organización que poco a poco ha ido creciendo, hemos crecido juntos, puedo decir. Pero ellos cuando empezaron eran muy jóvenes, así que yo le he hecho mucha formación. Son como si fueran mis niños, ¿cómo puedo decir? Y claro. entonces es un grupo de trabajo que para mí es muy importante, porque es donde verdaderamente podemos trabajar, trabajamos sabiendo, nos conocimos, sabemos lo que buscamos. Y tú sabes Claro, que cuando eso es muy importante en el teatro. sí. Sí, cuando hay una coincidencia de búsqueda, un objeto común, cuando uno siente que el otro está en el mismo camino creativo, tiene una idea o una ideología semejante, lo más importante para un proceso Sí. creativo, ¿no? Sí, porque el teatro es de grupo, es un trabajo colectivo. Y Absolutamente. entonces el colectivo es muy, muy importante. Bueno, ahora lo que nos pasó con esto, ¿no? Es que se rompió el rito, ¿verdad? Se rompió el rito del encuentro, el rito del estar con el otro, del contacto, que es la identidad de lo teatral. Sí, claro, eso es lo que más añoro, que siento mucho la falta de esta posibilidad. Y sobre todo ahora que están cerrada la frontera, no sé cuándo yo puedo volver allí, en Uno Cuba, pueda donde volver está a mi Cuba. grupo. Eh, pero hemos encontrado la manera para hacer cosas juntas con esos medios digitales que por suerte tenemos en este momento, y nos ayudan a seguir pensando, programando, hacer pequeñas cositas. ¿Y cómo ves esto de utilizar los medios precisamente digitales en estos momentos? ¿Los ves posible? ¿Cómo ves el teatro online, ¿no? Que son lo que va apareciendo en estos tiempos. Sí, eso es una polémica furiosa que está ahora mismo aquí también en Italia. Sí, Yo, yo no creo que que el teatro se pueda hacer online. En ese momento se pueden hacer cosas por medios digitales, incluso se puede en alguna manera, que sea el trabajo de mesa que siempre se hace antes de hacer un espectáculo, estudiar, profundizar, pensar proyectos.
pero el teatro es cuerpo. Sí. El teatro es el cuerpo del actor y el cuerpo del espectador. No es solo el cuerpo del actor encima del escenario, sino también la relación que el actor crea, los actores crean con el público, y es una transmisión de emociones corporales que llegan con energía del cuerpo. No se puede hacer online. No. Esa es mi opinión. Sí, Sería otra cosa. Además sería el cine, porque ya lo tenemos, es otro medio. exacto, es otra forma artística. Lo que pasa que, bueno, entiendo que en estos momentos son las formas de aguantar este presente que tenemos para luego poder volver al escenario, ¿no? Sí, en ese momento es muy importante tener esa posibilidad y seguir trabajando, encontrar la manera de cómo seguir trabajando, pero en el sentido de pensar, programar, idear, crear, profundizar, estudiar, todo eso que siempre se hace en el teatro y que se puede hacer. Siempre se hace antes, la mayoría de la gente no lo sabe, pero el momento de la función es el último momento, pero atrás hay meses y meses de trabajo donde hay un tiempo bastante largo en el que se estudia, se profundiza, se intercambian opiniones. Todo eso se puede hacer por digital, por los medios digitales. Exacto. Lo demás no. Decías algo muy interesante que es, bueno, el hecho teatral se completa con la presencia del espectador, ¿no? Si el espectador no está, no se termina de completar. ¿Y cómo pensás o intuís que va a ser esa vuelta del espectador al teatro? ¿Cómo serán, ¿no? Los temores de la gente para volver, no volver? ¿Cómo es todo este proceso hasta que se vuelva al teatro? Con eso yo tengo una duda, porque la gente puede, yo pienso, ¿no?, que pueda reaccionar de dos maneras distintas, y las dos no sé cuál de las dos eh, pueda ganar, decimos así. Puede reaccionar con el miedo y sigue teniendo temor de ir al teatro con tanta gente, la cercanía de los cuerpos y todo lo que estábamos diciendo antes, como por otro lado puede reaccionar queriendo ir al teatro porque es como volver a la vida normal, a la vida de siempre, a la vida a la que estamos acostumbrados, como puedo decir. Y además el teatro tiene una parte, es un ritual. Sí. Y ahora mismo en Italia se está discutiendo mucho el tema de la iglesia y que los católicos quieren poder ir a la misa, ¿no? Sí. Yo pienso que para la gente laica el teatro es como la misa, como ir a misa. Claro. Y entonces si es así, esa necesidad es una necesidad vital. Claro que el teatro pasa por en esta etapa pasa por ¿cómo puedo decir? Es una etapa muy difícil porque puede ponerse en cuestión la existencia del teatro si la gente no lo siente como necesidad vital, como ritual que forma parte de su vida. Eso es la duda que Sí, sí, tengo en este yo momento. pienso, hay días que pienso parecido a lo que vos decís, es decir, que la gente está como con una abstinencia de esa posibilidad del encuentro, de ver a los artistas en el escenario, y hay otros días que pienso también que la gente va a estar temerosa, y por estos días de lo que más se habla, al menos acá en Argentina, no sé, en Italia, ahora me contarás, es de cómo instrumentar todos los protocolos para volver a las salas de teatro, ¿no? ¿Se habla ya de eso? Sí, porque nosotros ya estamos en la segunda etapa, hemos empezado hace 4 días la segunda etapa. Y se habla de todo, de cómo se pueden aplicar todos los protocolos al teatro, pero nadie encuentra la solución por eso mismo que estamos diciendo, porque el teatro es un acto colectivo de público y actores, y entonces a lo mejor se puede distanciar el público,
pero cómo se distancian los actores en el escenario. Algunos Claro. dicen, bueno, vamos a hacer solo monólogos. Pero no sé, en eso estamos, es una discusión muy complicada porque además aquí en Italia y como en Argentina también pienso que hay una cantidad de gente que el teatro es su trabajo y quiere volver a trabajar porque si no, no tiene medio para vivir Claro. también, ¿no? No, sí, acá Hay- sí, muchísimo, sí. también hay un problema económico y de desempleo. Pero dejando los problemas más duros, que a lo mejor eso del desempleo de toda la gente del teatro, que llevan ya mucho tiempo sin trabajar, y el tema cultural, eh, pienso que en este momento el teatro tiene que volver a formar comunidad si quiere salir de esta crisis, De esta situación. Ajá. de esta Cómo es situación. esto? Contámelo, cómo lo pensás? Volver, es como, no sé si alguien se acuerda un poco cómo era el teatro en los años 70 y 80. Los espectadores en aquel momento, lo que iban a teatro, no se sentían parte de una comunidad, no iban a consumir teatro, iban a participar a un algo que representaba en cierta medida lo que ellos pensaban. Era una comunidad cultural de la que el teatro formaba parte. Yo pienso que esto es lo que hay que buscar. Y esa sensación la he tenido muy fuerte con la escritura de la diferencia, porque esta red que durante los años, a lo largo de los años, ha funcionado, pero en manera menos a momentos, cuando hacía falta, cuando estábamos organizando el festival, cuando estábamos organizando la convocatoria. Ahora se han puesto en movimiento unas cuantas energías y las diferentes personas que forman parte de la red están verdaderamente intercambiando entre ellas, enviando grabaciones, pidiendo testigos, en mil maneras. Eso quiere decir que si tú te sientas parte de una comunidad, pues, el teatro tiene sentido en función de esta comunidad. Y esta comunidad lleva a otra persona que comparten la misma manera de pensar, los mismos objetivos. Decimos que comparten una visión cultural. Eso es una intuición que no es una seguridad, en este momento nadie tiene certeza. No hay certezas, claro que no. Pero el proceso que estoy viendo, ¿no? Que estoy viviendo, además que bien, me ha dado esa idea que es necesario volver a un teatro a lo mejor menos espectacular, más pequeño, pero que tenga más sentido en compartir con otro mundo una visión cultural. Claro, como que al teatro lo salvaría la propia esencia del teatro, sería, ¿no? Algo así. Sí, sí, la Que, propia esencia del teatro que pero tenemos que volver a sacar. exacto. Claro, porque siempre los teatristas nos hemos jactado de decir que el teatro ha sobrevivido a todo, ¿no? A Sí, lo largo de los más de 2000 años de de los historia, siglos, de los siglos. de los siglos. Que ahora nos pasó, lo que nos sucedió es que, bueno, esta pandemia nos atravesó al medio porque no nos permite lo esencial del teatro, que es el contacto con el otro. Pero es interesante lo que decís, porque es como un volver realmente a la esencia de lo teatral para que eso sea lo que finalmente nos salve, ¿no? Lo comunitario, lo grupal. Lo grupal, sì, lo comunitario. Sí. Bueno, è una speranza la mia, Bueno, pero en estos momentos es bueno estar esperanzadas. Ya lo creo que sí. El otro día, Alina, escuchaba en una grabación tuya un audio que enviaste a un programa radial de una colega dramaturga, Lucía Rojas, que realiza desde Sì, Barcelona, y vos hablabas ahí
en ese audio de un vacío, decías un vacío de la incertidumbre, un vacío necesario para volver a llenarlo, que esto era la sensación del confinamiento. ¿Me contás un poquito qué quieres decir con ese concepto? Sí, es como que hay que aprovechar en aquel momento, eso hace tiempo que lo escribí, entonces ya las cosas han cambiado un poquito, pero ese concepto sigue importante. Hay que aprovechar de este vacío que estamos viviendo, ¿no? El mismo vacío de que estamos hablando ahora, no podemos ensayar, no podemos hacer proyectos, no podemos encontrar personas, no podemos, todo ese vacío para despocarse un poco de una cantidad de ideas preconceptas, de prejuicios, de certezas que a lo mejor nos han bloqueado eh, en los últimos años. Quiero decir que todos hemos vivido en los últimos años en una manera, creo, la mayoría de la gente haya vivido de una manera corriendo, intentando hacer cuando más proyectos se pueden hacer, porque ese mismo el teatro se había convertido en algo no solo de creación, pero donde las razones económicas, la producción, tenían una importancia cada día más grande. No sé si en Argentina es lo mismo, pero aquí antes había una comisión de calidad para definir los apoyos, la quitaron del medio, no hacía falta la calidad, lo único que era que cuentan son cuántos días de funciones, cuánto entró de taquilla y todo esto. Y entonces, para seguir produciendo, no es que por otra cosa, para seguir produciendo, para seguir estando presente, hemos tenido que adecuarnos a esta regla que pero nada tiene que ver con el teatro, nada tiene que ver con la creación artística. Y quizá que este vacío ahora nos permite de repensar todo esto. Pero Sí. eso y no solo, y eso por lo que se refiere al teatro, también lo pensaba. Yo he hecho un descubrimiento increíble. Yo tengo un árbol en el jardín de mi casa y es increíble las hojas de antes, que son medio gris, y las hojas que han crecido ahora, que son de un verde brillante que yo no veía desde cuando era niña. La había olvidado este verde, ya no sabía que existía. Y entonces, y no solo el mar que está limpio. Y entonces, también en este sentido, yo pensaba, este vacío, quién sabe que no creando un vacío, creamos como la posibilidad que crezca una conciencia de que hay que cambiar, porque así el No, mundo se está destruyendo. sí, acá. Entonces, Sí, perdón, todo, perdón. ese, entonces, todos estos pensamientos, el ambiente, el medio ambiente, el teatro, la cultura, todo esto me hacía pensar que a lo mejor nos hemos llenado la cabeza de tantas cosas que no son tan importantes y que hacer un vacío en este momento puede ser bueno para volver a ver lo que verdaderamente es importante. Pero eso era hace un mes cuando yo escribí cuando hice esa grabación. Sí. Ha pasado un mes y ahora tengo más miedo que esto Sucede. Que sea que, así. que sea Sí, así. aquí las autoras que están conectadas y todas más o menos piensan que sí, en esa dirección, ¿no? De que, bueno, de vaciar todo, puede tener su parte positiva para volver a llenarlo de algo nuevo. Y esta metáfora que vos contás de la planta realmente es así, ¿no? De empezar a ver el otro verde. Y creo que está relacionado con lo que también vos decías antes, ¿no? De lo grupal o de lo comunitario, como todo parte de lo mismo, que lo que realmente permanezca en este vacío creativo, dice acá Catalina, una de las que nos está escuchando, Artesi,
reverdezca, ¿no? Y quede lo necesario, lo importante, ¿no? El teatro necesario al que uno, bueno, en mi caso por lo menos, apunto a hacer. Sí, claro, todas estamos pensando mil cosas en este momento. Los pensamientos no son tan coherentes entre ellos, pero evidentemente se mueven, eh, ¿cómo puedo decir? A lo mejor tienen una coherencia a un nivel más profundo y es muy difícil en este momento darle una coherencia racional. Eh, a nivel, decimos, de cabeza, es Sí, como más a nivel de alma, de inconsciente, más profundo, de energía. Pero, ¿qué quería decir? sí, que estamos, Claramente, sí, entonces claramente estos pensamientos se entrelazan entre ellos y yo no me doy cuenta, uno da origen a otro. Pero no es un proceso consciente, esto quiero decir en este momento. Es como que verdaderamente estoy haciendo, este vacío está entrando dentro, ¿no? Y entonces yo me estoy tomando la libertad de no organizar enseguida todo lo que pienso, de dejar que fluya. claro, de escuchar todas las voces que uno tiene Sí, internas en este sí, momento, sí, algo escuchar así. todo. Sí, Y, así mismo. y además de pensar un poco todo esto, ¿has podido escribir o hacer alguna actividad relacionada con la dramaturgia en estos días, en este tiempo, o cuesta la conexión con lo creativo? Ambas cosas. La conexión con lo creativo es como más lenta, más difícil, pero luego es como dejar hay que dejar porque ¿qué se puede decir en este momento? Es que no sea, es como que uno se ha quedado sin palabra, ¿no? Sí, Y entonces cuando uno se pone a escribir, generalmente empieza por un pensamiento, por un algo que quiere decir. Por otro lado, yo tengo que decir una cosa, yo llevo mucho tiempo dirigiendo, sobre todo, porque la escritura de la diferencia me llevó a una cosa un poco rara. Después de haber leído tanta obra de tantas mujeres linda, obra menos linda, bueno, haber leído tanto, a un momento me paré en escribir. Y fue como un momento, pensé, digo, pero hay tanta gente que escribe cosas, textos buenos, ¿no? ¿Por qué tengo que escribir? Hasta que yo no tenga verdaderamente una necesidad muy fuerte de escribir un texto, puedo montar las obras de las demás. claro. Y, y hace un año, ¿no? Sí, hace un año que he montado esa obra sobre la poesía de Teresa Melo. Y la cosa es muy rara, la cuento solo porque en aquel momento, bueno, la historia es de una mujer que está esperando un huracán, un ciclón, y Sí, está en la noche antes del ciclón. Y entonces en esta situación intenta arreglar su casa, pero no hay manera para arreglarla porque el ciclón se puede llevar todo y ella puede morir. Y entonces en este proceso encuentra la poesía como posibilidad de, de salvación. Eh, y cuando he montado entonces hay dos cosas que son raras, son curiosas. Uno, como esta sensación que algo estaba llegando, ¿no? Y la otra, por eso monté ese espectáculo que fue además muy difícil porque montar poesía no es fácil. Eh, por otro lado, porque sentía la necesidad que había que cambiar y empezar
a construir. Nosotros hemos crecido como mucho en el teatro de crítica, el teatro de provocación, el teatro que quería que destruir todo, ¿no? Sí. Y ahora yo siento la necesidad todavía de vivir, de construir, ¿no? Y en ese momento me pareció que la única posibilidad para encontrar una salvación en un mundo tan difícil era el arte. Y era la poesía, en este caso. Y entonces creo que la dificultad de la creación también va por allí. La dificultad de encontrar una manera para volver a crear sentido. Sí, una metáfora de este momento, dice una de las autoras que está conectada a esta charla, Judith Gutiérrez, y es algo así, ¿no? Donde lo que nos salvaría es la poesía, el arte, Sí, el teatro. el arte, sí. Sí, una metáfora de este momento que me adelanté un poquito, pero, Tuviste pero previsible. sí, pero lo importante es ese. La dificultad que yo pienso que sentimos ahora mismo es que sentimos que lo que hemos hecho hasta ahora no es a la altura, no es adecuado por lo que el tiempo requiere, ¿no? Entonces, el arte es salvación, pero nosotros también tenemos que hacer un arte que sea salvación. Y eso es nuevo. Sí, y creo que se une con lo que decíamos antes, ¿no? De un arte que sea necesario, que quizás este momento sea el momento para limpiar la hojarasca y que quede la hojita verde refulgente, Sí, ¿no? sí, recién nacida, pequeñita. Sí, La pequeñita ahí creciendo y tratando de alimentarla todos los días. Bueno, volvamos un poquito a la escritura de la diferencia, Lina. Está abierta la convocatoria, ¿no? Hasta el 15 hasta de... el 15 de mayo. Sí, Sí. invitalas a las dramaturgas a participar, contales de este evento, de cómo es este evento maravilloso. El concurso, bueno, por supuesto que la dramaturga envían su obra en este momento, además hace mucha falta porque el momento, no sé, tengo una gran curiosidad de leer esta obra escrita en este momento, porque seguramente serán cosas diferentes. El concurso es un concurso de dramaturgia femenina, sobre eso hemos hablado, porque eh, esa palabra femenina, porque Concepto que hemos discutido, después podemos hablar un poquito de eso. Sí, luego podemos hablar un poquito de eso, y es para profesionales. No es para principiantes. Eso lo digo porque para mí, en mi opinión, es muy importante, porque es muy fácil empezar, es muy difícil seguir escribiendo. escribiendo, seguir escribiendo Sí. y encontrar la visibilidad necesaria para seguir con ese trabajo, cuando se convierte en un trabajo. Sí. Eh, cada país tiene una ganadora nacional. Entre todas las ganadoras nacionales, luego hay 3 ganadoras internacionales. Hay un jurado internacional formado por todas las coordinadoras nacionales. Parece un juego de palabras, lo de nacional e internacional. Y las 3 obras ganadoras internacionales ganan, decimos así, entre comillas, un montaje completo de su obra a cargo de compañías cubanas. La obra ganadora nacionales se representan en forma diferente, que puede ser una mise en espace, una lectura dramatizada, según la compañía, siempre son compañías cubanas, según elige la compañía. Luego nosotros hacemos todo lo necesario para que la ganadora participe al festival, porque con toda esa obra montada y con
también con otro montaje, con otro espectáculo invitado de otros países y con la representación de toda la mise en espace. Con todo esto se monta un festival que se tendrá, está previsto para mayo del 2022 en Santiago de Cuba, que es una ciudad muy linda, y nosotros hasta la última edición la hemos hecho en La Habana, pero luego hemos decidido volver a Santiago porque por eso mismo para tener para hacerle una ciudad que permite más fácilmente el intercambio entre todos los participantes al festival, porque una de las cosas importantes de este festival, además de dar visibilidad al trabajo de todas, que decimos así, la razón de donde ha nacido todo el proyecto, pero una de las cosas importantes es crear intercambio entre todas y hacer crecer la red de la que hablaba antes, para que las diferentes artistas puedan montar proyectos juntas, intercambiar, bueno, Claro. todas las cosas que se pueden crear en estas situaciones. Entonces, por eso hemos vuelto a una ciudad más pequeña, que es Santiago de Cuba, donde es más fácil que la gente se mueva libremente y pueda intercambiar, porque el intercambio se hace también adelante de una cerveza sentado en un bar, adelante de entonces hay que crear una atmósfera adecuada para eso. Sí, realmente eso es una de las cosas más interesantes que tiene ese encuentro, ¿no? Porque uno escucha las voces de todas las artistas de Latinoamérica y además confronta su material con el material de las otras autoras. En el caso mío, cuando yo había ganado y participé con una obra mía, Las Flores Contadas, lo dirigió una compañía de La Habana, La Irene mano. Borges es la directora, y la verdad que fue interesantísimo el proceso, ¿no? Como la drama. Yo pensaba en aquel momento cómo pensarán la obra en ese país, en Cuba, en una isla, y fue muy simpático porque la obra habla de tres mujeres que están encerradas en una casa en el campo, acá en la Pampa nuestra, y yo decía, ¿cómo será esto? ¿Cómo lo transmitirá y lo representará la directora cubana? Y ella me dice, bueno, Sandra, nosotros vivimos en una isla, así que también estamos encerradas, como en esa casa. Bueno, la experiencia realmente de confrontar los materiales es sumamente interesante. Sí, eso me da la posibilidad de decir otra cosa. Siempre en esta edición que fue la de Santiago, decidimos añadir, a la que participaste tú, decidimos añadir la S al final, las diferencias. Es diferente. Por eso mismo, para poner en evidencia que no solo es la diferencia de género, sino también las diferencias culturales, porque hay tantos países que participan y se pueden ver el teatro que es diferente en cada país y la manera de escribir diferente. Verdaderamente hay grandes diferencias entre la manera de hacer teatro en los distintos países. Y además una extranjera, decimos así, que monta una obra, la ve en otra manera, tiene otra mirada, tiene, eso también ha creado a veces momentos de gran debate, porque claro que si yo monto, acabo por llevar la obra a mi realidad. Y entonces a veces la autora puede decir, la dramaturga puede decir, pero eso no era lo que la Lo que realidad yo escribí. que yo Bueno, escribí. pero esto se da en todas partes, Es Alina. muy interesante. Sí, sí, también con directoras o directores Claro, de la misma claro, eso sí, idiosincrasia de uno, eso sí, pasa siempre. puede pasar siempre. Bueno, así que le recordamos a todas las que quieran participar que va a estar abierto hasta el 15 de mayo, al menos en principio, la convocatoria, ¿no? Sí, Para sí, hasta el 15 de mayo. Y esperamos. Bueno, Argentina, hay que decir que Argentina siempre tiene un nivel de participación muy alto,
sea en términos de números de participación, de participantes, cuanto en términos de calidad. Mi felicitaciones porque verdaderamente el nivel de la escritura dramática en Argentina es muy alto. Bueno, Y, gracias. Se lo transmitimos acá a todas las colegas. Sí, acá dentro de todo, la verdad que ha sido una participación hasta ahora más o menos en los mismos niveles de las otras ediciones, en cantidad de mujeres participando, pero bueno, todavía creo que vamos a tener algunas autoras más sumándose. Es muy importante que participemos, ¿no? Porque todo el tiempo sí, reclamamos que esto de tener esta posibilidad y bueno, este es un gran concurso para poder estar representadas. sí, es una posibilidad, de todas formas es un premio internacional y eso ayuda. Claro, claro que sí, claro que sí. Y si está la posibilidad de ir y de participar del evento, de las mesas que se arman, de discusión, la verdad que es sumamente interesante. Y Sí, vuelvo a lo que decíamos antes de aquí, se había armado como un debate en Argentina con el tema de dramaturgia femenina como término, ¿no? Como que entendíamos desde acá que ese había sido como una instancia que ya estaría superada y que ya tendríamos que hablar de dramaturgia para autoras o demás. ¿Qué opinas de eso, Alina? eh, tengo que decirte que desde el principio yo he tenido un problema con esa palabra femenina. Al fin desde cuando nació Desde el el evento. nacimiento. Desde cuando nació el evento, pero he ido buscando soluciones y nunca le encontraba la solución. Nunca he encontrado la solución porque hay que decir que es para mujeres. Pero si uno dice para mujeres, parece que son todas las mujeres del mundo y no se entiende que son para profesionales del teatro. Entonces, en todo eso nunca hemos encontrado la solución y al final de todo he pensado, y justo hace un par de días que estaba leyendo un libro eh, de género, sobre la literatura de género, que también que esa palabra femenino a mí me daba alergia porque me llama, porque verdaderamente ha sido así a lo largo durante 20 años, imagina tú. Eh, porque me trae enseguida imágenes del femenino como cliché del femenino, ¿no? El femenino tradicional. El femenino es, mi mamá cuando me decía tiene que limpiar que si la casa porque tú eres mujer, ese Sí. femenino tan que todas nosotras vivimos como una cárcel, ¿no? Como un algo El de que hay, femenino del patriarcado sería. del patriarcato, de donde hacemos todo lo que hacemos es para escapar de eso. Eh, y luego he pensado, pero si uno llama a una cosa masculino, ¿no? Concurso de dramaturgia masculino, a nadie le pasa por la cabeza todo eso. No. Entonces, quizá que no sea el caso de llenar esta palabra, de vaciarla, eso, el lleno el vacío de que Volvemos al hablábamos antes, vacío, sí. al vacío, de vaciarla de toda esos sentidos, esos clichés, y llenarla de otros sentidos, otros significados que son el femenino nuestro, la nuestra manera de pensar, de pensarnos como autora, dramaturgas, Claro, mujer. lo que nosotras entendemos como femenino o femenina, como dramaturgas y como autoras. Sí, como, claro, como profesional del teatro, que es de género femenino, ¿no? Y Sí. entonces, y llenarla, darle a esta palabra un sentido, este sentido, Otra otra connotación. connotación, otra connotación. Pero eso ha sido un pensamiento que, porque luego nunca se ha hablado verdaderamente, nunca hemos profundizado
este tema con todas las demás coordinadoras porque, bueno, no, no se creó la ocasión, pero puede ser uno de los temas que se pueden, nosotros siempre hacemos esa charla durante el festival, puede ser uno de los temas de los días de encuentro de las mujeres, porque me parece el lugar adecuado para definir si queremos seguir con esa palabra o queremos borrarla. O cambiarla, sí, o borrarla. O cambiarla. Es un buen tema para debatir esto, ¿no? De cómo llenar de nuevo contenido a la palabra femenino, ¿no? Sí. Femenina. Sí, y el lugar adecuado es allí, cuando estamos todas allí, y donde porque hablar de esa cosa por email es muy complicado. Es complicado, sí, sí, sí. Bueno, nosotras tenemos un chat por WhatsApp de las representantes o coordinadoras de todos los países intervinientes y realmente en estos momentos, que era lo que hablábamos un poquito al principio, ¿no? Esta red de contención, es muy interesante saber de las realidades de cada una y de cómo cada una se estamos viviendo esta situación mundial, ¿no? Y lo que nos está sucediendo. Sí, es muy interesante, además es increíble porque allí te das cuenta que verdaderamente con toda la diferencia que cada país tiene, según de cómo los gobiernos se están enfrentando con esta situación, y hay situaciones muy difíciles como Ecuador, como Brasil, que la están pasando verdaderamente muy mal. Muy mal. Muy mal. Sí, pero, sí. Pero también uno se da cuenta, hablando con todas, que luego los temas, los pensamientos, en ese momento son muy parecidos. Sí. A pesar de la diferencia que cada una vive en su país. Sí, sí, el fondo o la esencia es común, ¿no? Sí, sí, verdaderamente es un momento, es mundial. Porque creo que el pensamiento artístico es lo que finalmente nos une, ¿no? Desde donde lo pensamos, el teatro es uno, más allá de las diferencias, y es lo que nos encuentra unidas en este momento. Sí, pero es increíble porque es como si ahora hayan salido afuera las similitudes. Claro, las similitudes en las diferencias. Sí, mientras antes era como uno se fijaba más en la cosa, creo yo, es una sensación, porque nunca he sentido esa sensación tan fuerte de comunidad y de compartir un pensamiento como en este momento con personas que viven en lugares, estamos hablando Brasil, Ecuador, Italia, España, Argentina, Uruguay, Cuba, países... Sí, El Salvador, el Caribe, que son circunstancias muy lejanas, ¿no? Sí, que es muy diferente. Sí, que están viviendo la pandemia en manera parecida en la diferencia de la política gubernamental. Bueno, no nos metimos en las políticas culturales y todo eso, que es uno de los temas que quería preguntarte, pero bueno, no alcanzamos. Ya estamos en el límite del tiempo. Y la hora, pienso, ¿no? Pero ese es otro tema, ¿no? Política cultural y cómo los gobiernos apoyan o no apoyan en estos momentos. Bueno, eso también se parece por lo que he oído, ¿eh? Sí. Parece que en ese momento todos se han olvidado, los actores, el teatro, la cultura, todos están enfocados en otras cosas. Bueno, acá también tenemos que esperar. Gilda Bona, que fue una de las ganadoras también del evento, te manda cariños y te dice que es un placer. Ah, Gilda, sí. Hola, Gilda. Te saluda Gilda. Bueno, Alina, yo te quiero agradecer muchísimo que hayas esperado hasta esta hora para esta conversación. Yo te agradezco muchísimo esta posibilidad porque eso forma parte de lo que estábamos diciendo antes. Hay que hacer mucho más de ese intercambio para crear, cerramos con una esperanza, para crear un movimiento colectivo mundial de los teatristas, de la dramaturga,
para un teatro que tenga un sentido. Exactamente. Ahí está. Y necesario. Muy necesario Mm, y hecho por mujeres con fuerzas y con talento. y Gracias, con Alina, talento. ¿eh? Bueno, Un adiós. abrazo a todos. Muchas gracias. Bueno, nos Chao. despedimos entonces con estas entrevistas de la colectiva de autoras.